Hola, buenas, bienvenidos de nuevo al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a seguir con el tema del estudio de las parábolas de Jesús. Y para recordar, la semana pasada hablamos de la parábola de las 100 ovejas. Y como una ya se había perdido, entonces ya el pastor se fue, dejó las 99 y se fue a buscar la una que se perdió. Y es interesante porque en ese contexto, al final de ese contexto, ya viene lo que muchas veces en las iglesias se llama ya los pasos a dar con el tema de disciplina. Pero es importante juntar las dos cosas porque vemos cómo sale el pastor a buscar la oveja perdida y eso está juntado con el concepto de buscar disciplina o corrección en la iglesia. Y entonces ya eso de disciplinar o llamar uno a arrepentirse dentro de la iglesia también es algo de rescatar. Entonces es importante. Pero hoy vamos a seguir con ese mismo tema de las ovejas. Y vamos a ver lo que dice en Juan, el capítulo 10, ya viene la última parte, bueno, la otra parte, que decía que íbamos a ver la semana pasada, pero ya lo cortamos. Entonces vamos a ver cómo Jesús sigue usando la imagen de los creyentes como ovejas. Y veremos que también está conectando con un pasaje del Antiguo Testamento. Pero vamos a empezar en Juan. Y para ver con quién está hablando y ver el contexto, vamos a empezar leyendo en Juan el capítulo 9 y el versículo 39. Entonces esto es ya para ver con quién está hablando. Entonces dice ahí en Juan 9, 39, dijo Jesús, esto es después de sanar a un ciego, y ya tiene empieza a tener una interacción con los fariseos y dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces ya vemos que está hablando con los fariseos y les dice a ellos que no son libres de su pecado porque saben lo que hacen, porque deben ver, deben saber. Entonces ahora ya vamos a seguir entrando en el capítulo 10 porque queremos siempre ver el contexto, porque los capítulos y los versículos, esos números fueron añadidos después. Entonces eso son herramientas para ayudarnos a estudiar la palabra. Pero, claro, ya los textos en sí no se escribieron con esas divisiones. Entonces por eso tenemos que ver el contexto de cada parte. Entonces el capítulo 10 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces allí vemos una imagen preciosa de que Jesús es la puerta y que solo se puede entrar al redil por la puerta. Eso suena mucho como Juan 14:16, donde Jesús dice que es el único camino, que no hay otro camino al Padre sino por Él, que nadie puede ir a Dios sino por Él.
Entonces, ahí otra vez vemos que Jesús es como llegamos al Padre, que no podemos llegar sino por Él. Pero es curioso, bueno, entonces ya vemos que Él es la puerta y después dice, entonces que las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces vemos la relación ahí. No es simplemente llevar una etiqueta de decir que yo soy cristiano. Es una relación. Ya es ser conocido por Jesús. Y que Jesús nos conoce y nosotros conocemos a Él. Espera un momento, tengo un perro ahí que quiere hacer comentario. Ahora vuelvo. Bueno, encima, entonces como dice en el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Ya tenemos la imagen también de la protección. Va delante porque, claro, ahí viene el peligro. Entras en lo desconocido, pero va delante de sus ovejas para guiar. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pues ya tienen esa relación. Otra vez, no es simplemente llevar un nombre, decir que yo soy tal. Es caminar con Jesús. Es conocerle, es oír su voz y poder distinguir entre las voces. Porque al principio decía que todos los que venían antes de Jesús, ya, como decía, eran ladrón y salteador. Solo hay una manera para entrar. Solo hay un Mesías. Solo hay un Salvador. Solo hay un mediador. Entonces tenemos que volver a reconocerlo. Pero cuando Jesús decía esto, dice que ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces vamos a ver lo que dice después. Entonces, el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles. Bueno, perdón, antes de ir ahí, como ya voy mirando los sitios, el versículo 5 después decía que más al extraño no seguirán, las ovejas no seguirán al extraño, porque no conocen la voz de los extraños. Muchas veces, hoy en día hay muchas voces que nos vienen. Hay muchos conceptos, muchas enseñanzas. Es la pregunta, ¿cómo podemos saber si una cosa es la verdad o no? Ahí vemos la importancia de estar conectado con Dios, de estar caminando con Él, no simplemente escuchando una predicación. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que pensar en lo que leemos. Tenemos que vivirlo, vivir en relación con Dios, hacer lo que vemos. Porque así conoceremos la voz de Dios. La palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a Dios y confesamos nuestros pecados a Él, Él nos perdona, nos limpia, y si le invitamos a venir a habitar en nuestras vidas, que Él entra en nuestras vidas. Entonces, Dios habita en nosotros. Entonces, si eso es verdad, entonces podemos saber la verdad. Pero tenemos que querer saber la verdad, que la mayoría de las veces va en contra de nuestros deseos. Tenemos que querer saber la verdad y tenemos que hacer caso y ponerlo en práctica. No decir no a la verdad. Entonces, ahora sí, vamos a seguir en el texto. En el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces Jesús ya empieza un poco más despacio y dice, mira, yo soy la puerta.
Entonces, otra vez, tienes que entrar por mí. Soy el único camino. Entonces, aunque han venido otros, ellos no son la puerta. Ellos no son el Mesías. Ellos no son el Salvador. Entonces, aquí está haciendo también una referencia que los judíos ya iban a ver, una referencia a Ezequiel ya 34, que lo vamos a leer al final. Pero este concepto también de los líderes judíos que intentaron ya imponer su mentalidad y su práctica y su camino, que no era el camino. Y también ya peleaban entre ellos y intentaron ya aplicar su camino a las vidas de otros. Entonces veremos cómo nosotros a veces caemos en lo mismo. Pero entonces aquí nos dice que el que entra por la puerta será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces ya que tiene libertad. Y también, como veremos más adelante, tiene una vida abundante. Y ojo, eso no quiere decir una vida llena de lo que el mundo ofrece, pero una vida de satisfacción. Ahí está. Entonces, con lo que uno tiene, porque vemos que viene de Dios y tenemos una relación con el Dios de la creación. Debemos estar llenos, a pesar de lo que tenemos o no tenemos. Entonces, tenemos una vida con el Dios de la creación. Él es nuestro Padre. Entonces ya debemos estar completos. Entonces vamos a seguir. Dice en el versículo 10. Bueno, y otra pregunta que yo había puesto. Si Jesús es la puerta, ¿quién es el pastor aquí? Es curioso porque en lo que veremos en Ezequiel, entonces ya ahí Dios el Padre, Jehová, es el pastor. Entonces, este texto es otra manera que muestra la unión entre Jesús y Dios. Y vemos ahí parte de la Trinidad. Entonces vamos a seguir. El versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pues ahí lo vemos. Entonces, el que entra por la puerta, por Jesús, entrará y saldrá y hallará pastos, tendrá una vida abundante, porque tiene la presencia de Dios en sí. Entonces, una pregunta para nosotros. ¿Tenemos una vida abundante? A veces la imagen que viene a la mente cuando pensamos en una vida abundante es basada en lo que tenemos, en las cosas que tenemos comparado con el vecino, o el coche que tenemos, o las vacaciones que pasamos, siempre comparamos, pero aquí la vida abundante no es eso, es una vida que te llena, una vida que tú te levantas por la mañana porque sabes que Dios tiene un propósito en tu vida. Entonces es una vida con propósito, una vida, como he dicho, con esa palabra que me salía mal, satisfacción. Entonces, eso es una vida abundante. No de cosas que Dios sí a veces da bendiciones a una persona, bendiciones materiales, pero es para ser una bendición a otros. Pero eso no es el concepto de vida abundante. Es una vida llena de la presencia de Dios, de propósito. Porque puedes tener todo del mundo y no tener una vida abundante. Porque no tienes significado, no tienes propósito en tu vida. Pero Jesús da esa vida abundante. Más, bueno, en el versículo 11, perdón,
Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces ahora Jesús dice que Él es el buen pastor y Él da su vida por sus ovejas. No será la única vez que dice esto en este pasaje. Más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, aquí vemos la diferencia entre un trabajador con las ovejas y el buen pastor. Porque cuando viene un peligro, él que simplemente está ahí para ganar, cuando viene un peligro, él se va porque está ahí pensando en sí mismo. El buen pastor piensa en sus ovejas, conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen. El trabajador ahí no está pensando en las ovejas, está pensando en cómo va a ganar su ganancia, cómo va a gastar su ganancia. Y claro, si da su vida no va a poder disfrutar de lo que gana. Pero el buen pastor, Jesús dice aquí varias veces, y dirá otra vez, que da su vida por sus ovejas. Da su vida por ti y por mí, para que podamos entrar en el redil. Porque solo puedes entrar por Él. También, en el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Entonces, está hablando con los fariseos, con los judíos, y dice que yo tengo otras ovejas que no son de este redil, porque hay gentiles también que vendrán, es lo que está diciendo. Porque claro, para un judío en ese entonces ellos eran los elegidos y los gentiles eran los ¡pah! Pero aquí Jesús entonces dice que mira, vendrán los dos grupos, serán uno. Y entonces ellos también oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, un grupo, que en ese entonces era algo que no se podía imaginar. Por eso Pablo en sus cartas también hace referencia a que estos ya no son enemigos, ya son un cuerpo. Entonces, eso para la gente en ese entonces era algo tan grande, poder restaurar una relación como seres humanos, que al final sí tenían una cultura diferente, pero la sangre era del mismo color, para decirlo así. Y vemos la unión y intimidad entre el Padre e Hijo. 100%. No es que Dios el Padre ama a Jesús porque da su vida. No es el concepto de la gramática ahí. Es que ya están unidos en ello. Entonces, como dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo para poder ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a ver, entonces ya, de mi Padre. Entonces vemos que Jesús no era una víctima. Entonces él sabía, lo tenía bien claro lo que le iba a pasar. Que iba a morir y también que iba a resucitar. Entonces,
Él tenía el poder de ofrecer su vida y volverla a tomar. Y la respuesta entre los judíos que estaban ahí escuchando, entonces hay división. Dice en el versículo 19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces ahora hay debate entre los judíos, no saben qué decir y algunos no quieren oír lo que dice, entonces ya están ahí acusándole. Y otros ya están diciendo, pero mira cómo habla, mira lo que hace. Entonces vemos la división que muchas veces salía. Entonces vamos a ir ahora brevemente a leer el texto de Ezequiel que sale en Ezequiel 34. Entonces lo voy a leer y después sacar un par de cosas de ahí. Y vamos a ver lo que esto entonces nos quiere decir. Entonces el 34 versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza. Y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Entonces, ahí vemos que los pastores, entonces ahí claro, no está hablando de pastores de ovejas, está hablando de los líderes. Y vemos su actitud, están aprovechando de la gente, están aprovechando de las situaciones. Y cuando hay uno que se pierde, aprovecha de la situación, no va a ayudar, no va a responder, no va a volver a traerla. Entonces, Jesús está haciendo referencia a esto. Porque vemos tanto el tema de salir a buscar la una y dejar las 99, entonces esto sale aquí. Y el tema de los pastores no sirviendo, pero aprovechando. Y después, después dice en el versículo 5, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Entonces y sigue. Y entonces yo os animo a leer todo el pasaje hasta el 21. Es curioso, incluso al final, entonces dice, el versículo 20, por tanto así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Entonces, ahí vemos que la gente, los líderes, aprovechaban de su autoridad. Ya si alguna vez has visto las ovejas o las cabras peleando en el monte, entonces eso es la imagen, que ya aprovechando de los débiles, en vez de llevar a los débiles al buen pastor que da su vida
por las ovejas, que sale a buscar la una que se pierde. Entonces yo te quiero animar hoy, volver a reconocer que nosotros tenemos un buen pastor, que no simplemente habla de su amor, no simplemente habla de lo que está dispuesto a hacer por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Es un buen pastor y nos cuida y nos llama a vivir en relación con Él, de conocer su voz. No puedes conocer su voz simplemente escuchando a una persona que se pone delante de una cámara o que se pone en un púlpito. Tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que guardar un tiempo para estar quieto o quieta delante de Dios y escucharle. Porque así poco a poco puedes reconocer más y más su voz. Y al conocer más su palabra también verás su corazón. Y verás si lo que esa voz te dice está de acuerdo con el corazón de Jesús. Porque cuando tenemos una voz que nos dice que debemos hacer una cosa que va en contra de la palabra de Dios, no es la voz del buen pastor. Es ladrón o salteador que está intentando entrar como lobo. Pero nuestro buen pastor nos da todo lo que necesitamos para tener una vida abundante. Entonces, ¿conoces a ese buen pastor? ¿Prestas atención cuando Él te hable? Él quiere caminar contigo. Eso debe tener más valor en nuestras vidas que una persona que vemos. Dios quiere caminar contigo. Entonces, ¿cómo podemos decir no? Si el rey hoy te llama y te dice, mira, quiero tener una comida contigo hoy, o te quiero invitar a una comida. Entonces, ¿qué vas a decir? No, es que yo tengo planeado ir al cine. O yo iba a ver una película, o yo iba a ir a dar un paseo, o eso es la hora de la siesta para mí. Entonces, ¿vamos a poner una excusa o vamos a ya limpiar el horario y el día? Dios nos ha invitado no solo a comer con Él, pero vivir con Él. Y Él va delante de nosotros para guiarnos. Si estás en un momento que te sientes perdido y no sabes a dónde ir, es porque has quitado los ojos de Jesús, porque Él va adelante. Tantas veces nosotros empezamos a mirar otras cosas. A veces es nuestro propio orgullo o nuestros propios planes. En vez de decir, Dios, haz tu voluntad en mí. Entonces, te quiero volver a animar. Volver a mirar a Jesús. Volver a reconocer que Él es el buen pastor. Él nos conoce, te conoce a ti mejor que tú te conoces a ti mismo o a ti misma. Entonces, tenemos un privilegio poder caminar con Él. ¿Qué vas a hacer? Él nos ofrece una vida abundante, una vida de propósito, con un plan, con satisfacción. Quería meterlo para intentar decirlo bien. ¿Cómo vamos a responder? Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio de volver a reconocer que tú eres el buen pastor. Gracias que tú nos guías en todo. Gracias que tú nos conoces y nos das la oportunidad de conocerte a ti, conocer a tu voz, para evitar seguir a otro. Gracias que tú has pagado por cada necesidad y nos das lo que necesitamos en cada situación. Señor, ayúdanos
confiar en ti, en todo. Y cuando nosotros llegamos a ese momento que no sabemos ni a dónde ir, ni a qué hacer, ni por qué nos pasa alguna cosa, ayúdanos a recordar que tenemos que primeramente poner nuestros ojos en ti, porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor. Gracias que tú apoyas y ayudas al débil. Y gracias que tú nos amas y nos das fuerzas para vivir. Perdónanos por todos los momentos cuando hemos buscado otros lugares, otras cosas para llenarnos. Porque tú sigues diciendo que tú nos das la vida abundante. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Como siempre, nosotros estamos aquí como personas imperfectas, como personas con problemas, como personas con debilidades, pero nosotros sabemos que somos mejores juntos y que tenemos la bendición tan grande de poder ser parte del redil del buen pastor que muestra su amor para con nosotros. En que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. No lo olvides, que tú tienes un valor que no podemos captar en los ojos de Dios. Dios te ama. Dios quiere vivir en relación contigo. Dios te quiere llevar al final. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo vas a responder? Como siempre, si tú necesitas algo, estamos aquí para animar, para escuchar, para orar, para aconsejar. Entonces, cualquier cosa que necesitas, avísanos. Porque todos nosotros necesitamos el apoyo de otros de vez en cuando. No es un fallo, no es que ya hemos fallado. Nosotros hemos visto y hemos reconocido nuestra realidad, que somos mejores juntos. Y juntos con Dios no hay ningún imposible. Y no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Bendiciones. Espero que ya Dios te bendiga y que te guíe en el lugar donde estás hoy. Bendiciones y hasta muy pronto. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, mi esperanza y mi gloria. Ya no soy esclavo del pecado en